Hola, hola amigos, buenas tardes. Aquí Joel Alberto Martínez saludándoles, como siempre interesados en compartir el aprendizaje en esta rama eléctrica. Tengo bueno, frente a mí un panel, corresponde a un tablero de banco de capacitores. Como saben, pues es para corregir el factor de potencia, reducir a lo más que se pueda, a lo necesario, reducir el triángulo de potencia, ¿verdad? La potencia reactiva y la potencia reactiva y la potencia activa, para que la potencia aparente, que es la de consumo, la real, ¿no? Entonces esta se reduzca o sea más efectiva para el trabajo de las cargas. Este es el factor de potencia actual. Lo que quiero es que veamos cómo es que se hace la inspección de un tablero de estos, de modo de que cuando tengamos uno enfrente, pues sepamos cómo hacer para chequear cada etapa. Pues consta de una etapa fija siempre y las etapas ajustables, ¿verdad? Que son de acuerdo al programa que se haya implementado, de acuerdo a la demanda del factor de potencia. Entonces estas entran en automático, manejadas por este aparato, por este controlador de factor de potencia. En este caso tenemos un marca ABB modelo RBC. Entonces este es el que maneja de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la carga inductiva que entra. El factor de potencia es regulado de acuerdo al aparato que les mostré. Él hace que entren o salgan etapas de capacitores. Estos son los fusibles de potencia de cada etapa de capacitores. Estas entran de acuerdo a la demanda del factor de potencia requerido o programado, ¿no? Entonces vamos a conocer en detalle. Tenemos un main o vamos a decir un switch principal con el que se abastece todo el circuito trifásico. Este es un interruptor con fusibles de 125 amperios por fase. Están ahí. Esto es calculado de acuerdo a la corriente que consume la suma de corriente de todo el banco de capacitores. Entonces tenemos la cometida, tenemos el interruptor principal, sale con su cableado trifásico hacia las barras de distribución y de ahí se toma para cada etapa, ¿no? Tenemos la etapa 1, esta es la etapa fija, la que siempre está conectada, la etapa 2, la etapa 3 en este caso. Entonces solamente tiene 3 etapas. Estas que están acá son las bobinas de descarga. Entonces cuando un capacitor se desenergiza, esta se encarga de botarle la carga que le queda acumulada, porque es un capacitor, es un almacenador de energía, y estas sirven para descargar la carga, valga la aclaración, para botar el voltaje que se ha quedado remanente allí. Cada etapa debe tener su bobina de descarga, su contactor. Vamos a empezar en orden. Sería su interruptor, su contactor, que es controlado por el aparato automático, y su capacitor, que está aquí abajo, es la botella que le llaman, pero en realidad es un capacitor. Ahí en un cilindro están ahí las características de dicho capacitor. Lo importante, el voltaje y la capacitancia activa y reactiva de ellos, y su bobina de descarga. Entonces, señores, esta es la representación con lo que consta un banco de capacitores en general, versus un segundo banco que tenemos, que faltan algunos detalles ahí en él,
Es uno más antiguo, no posee bobinas de descarga, y esto es algo, para hacer inspecciones es algo problemático, porque de repente vas a hacer la inspección y tienes que esperar hasta que él se descargue solo, ¿verdad? En los que llevan bobinas de descarga, pues esos se descargan casi que de inmediato. Sin embargo, siempre hay que tomar la medición por seguridad, ¿no?, de que ya botó todo el voltaje. Acá están las etapas, igual que el otro. Tenemos un principal, un disyuntor, este es tipo gaveta, y tenemos una corriente principal de 100 amperios por fase, llegando a sus fusibles de alimentación, entran por bajo y alimentan a el capacitor. El conductor pues es un conductor calibre 6 para que maneje la corriente. En estos casos anda ahorita una corriente de unos 16 amperios, 18 amperios lo más. Pero en mi otro video les voy a mostrar cómo se toman las mediciones, cómo es que se hacen las mediciones para corroborar si un capacitor está dañado. Incluso si no tienes medidor de capacitores, capacitímetro, lo puedes hacer solo con un amperímetro y con un tester, con un voltímetro. Entonces a continuación del video pues veremos cómo se hacen las mediciones. Ok, agradeciendo por los que siguen en contacto con este canal, o Alberto Martínez. Tenemos un tester marca Fluky modelo 117, con el cual voy a hacer las mediciones. En primer lugar, teniendo en cuenta que estamos trabajando con corriente, lo hacemos con sumo cuidado y vamos a chequear si una etapa está buena o está mala, sus elementos y todo lo que contiene. En primer lugar vamos a detectar acá que esta es una etapa, no importa, puede ser la fija, puede ser cualquiera de ellas, pero esta es la entrada. Allá en el fondo se ve que de las barras toman para alimentar al fusible que va a abastecer a esta etapa, ¿verdad? Tenemos las barras, los fusibles, la protección, 40 amperios, y el contactor, entran por bajo y salen por arriba, y alimentando al capacitor trifásico. Entonces, con precaución tomamos si estamos teniendo voltaje correcto. Cercioramos que estamos leyendo voltaje de corriente alterna, ¿verdad? Entonces, ya con esa garantía, para no arriesgar nuestro equipo, vamos y hacemos la medición. Estoy leyendo la fase 1 y la fase 2, y fase 1, fase 2, y vamos a ver el resultado. Fase 1, fase 2, tenemos un voltaje de 463 voltios. Fase 1 y fase 3, ya cambié el tester, fase 1 y fase 3, tenemos 462. Fase 2 con fase 3, esa se llama voltaje de fase, ¿verdad? Miren, 463 voltios. Es un resultado, un voltaje parejo. Las tres fases andan midiendo 460, y se hace también un chequeo con respecto a tierra. Yo lo voy a tomar acá una fase, allá está, la fase 3, y con respecto al chasis, ¿verdad? Y la medición allá, ojalá la logremos ver,
llegó a 256 voltios. Allá está, 256 voltios. Lo estoy haciendo solo ahí. Entonces ya vimos de que en cuestión de voltaje no tenemos problema. Los fusibles están dejando pasar el voltaje correcto y también el contactor está dejando pasar el voltaje correcto. Entonces la siguiente medición ya es con corriente y ya el consumo de amperios que tiene cada fase. Eso se hace ya con este aparato. Yo tengo un análogo, un amperímetro análogo, y enganchamos. Tengo una lectura allí, como estoy en la escala de 60 amperios, tengo una lectura de 14 amperios. 14 amperios en la fase 3, 14 amperios en la fase 2 y igual 14 amperios en la fase 1. Entonces esa es la secuencia de cómo se elabora la revisión de un banco de capacitores. En este caso podemos ver de que la alimentación toda está bien. Si el capacitor estuviese dañado, entonces nos marcaría un desfase en la corriente, ¿no? Esperaríamos unos 3 amperios en una fase o 6 amperios y en la otra 10 amperios, pero cuando las fases están iguales, entonces ahí decimos que el capacitor y todo el circuito está bueno. Entonces esto es de tomarlo en cuenta y gracias por seguirme. He sujetado mi tester allí en el tablero, aprovechando el cableado ahí para mostrarles que son los resultados cuando hay un desfase de voltaje en una etapa de capacitores. Estoy chequeando este banco de capacitores y una etapa está trabajando discontinuamente. Entonces quiero ver si su voltaje en línea está bien y veamos qué es lo que encuentro. Me posiciono en la fase 1, justamente ahí, y con respecto a tierra veré si puedo tomar la lectura. Vamos a dejar ahí puesta la línea en la fase 1. El borne negro lo llevamos al chasis, a tierra, y vemos la lectura. Tenemos 134 voltios en esa fase, tomando en cuenta que tenemos un voltaje de línea trifásico de 440. Eso con respecto a tierra me parece mal, porque debería de pasar de los 200 voltios. Vamos a hacer el cambio de fase para checar la otra fase, siempre tomando en cuenta que la línea roja del tester con medición de corriente de voltaje alterno la línea roja va a la fase, ¿verdad? Vamos ahora tomando chasis y vemos que esta fase sí está correcta. En comparación con la primera que medimos, que nos midió 130 y algo, corrigiendo, la vamos a volver a tomar. 135, pasando la segunda con respecto a tierra, y tenemos 260 voltios, voltaje inestable por la capacitancia que está generando problema ahí, que ya está desfasada. Entonces vamos a tomar la lectura de la fase 3 y mire, 268 voltios. Solamente tenemos desfase en la línea 1, lo que indica que hay un fusible roto, quizá lo más seguro un fusible roto, y esto genera un desfase en la capacitancia. Esto sucede cuando el capacitor en cuestión se va a tierra en una de las fases, o ya no sirve, ya se abre, entonces genera problema en el voltaje. Eso es si no tienes un capacímetro
esta es una de las maneras como poder detectar que un capacitor te anda dando falla. Entonces, y lo siguiente es, para estar seguro, pues medirle la capacitancia a la botella y queda ya concluida la revisión.